las cosas que nosotros seguimos caminando hasta que ya llegamos a un punto de donde me dijo el primo mío, dice, ¿sabe qué? Dice, ya yo no voy a seguir, no voy a seguir caminando, ya yo estoy muy cansado, dice, y no estamos yendo para ningún lado, dice, nosotros estamos perdidos, dice, yo no voy a seguir caminando, dice. Y agarró el agua que él llevaba, que nosotros llevamos 2 botellas, ya nada más tenía una mitad, y se bebió un poco y agarró y botó el agua. Hola, Dios le bendiga. Estamos aquí con nuestro hermano Bernal Lario, quien va a dar su testimonio, el cual será de edificación para tu vida. Estamos aquí también con el pastor Rafi Vargas para la voz de Dios. Y de verdad, este es un tiempo donde queremos que por favor lo compartan, porque cuando Dios hace algo en la vida tuya, necesita ser regado. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que con ustedes dejamos a Bernal y al pastor Rafa. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Este es su programa Testimonio y tendremos un poderoso testimonio con el hermano Bernal. Dios te bendiga, hermano Bernal. Amén, Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Bernal, ¿de qué nación eres? Yo soy de México, de Pachuca, Hidalgo. Ajá, México. ¿Tienes mucho tiempo aquí? Bueno, yo tengo aquí, voy a hacer 18 años aquí en los Estados Unidos. Buen tiempo. Sí, sí. Y me gustaría saber tu testimonio, que le contaras a ese público que está allí, por las bendiciones que el Señor te ha permitido pasar para que le cuentes a otros cuán grande es Dios. Amén. Sí, sí. Pues cuando yo, el testimonio mío es de que, bueno, para dejarle saber a toda la gente que nosotros no estemos solos, aunque a veces nos sintamos solos por alguna situación que estemos viviendo. Yo cuando era joven, bueno, estamos hablando de 18 años, que prácticamente era mucho más joven. Cuando yo vine para acá, yo no vine legalmente, yo tuve que venir por lo que es el desierto, tuve que pasar por el desierto. Yo cuando vine, yo fui retornado 2 veces, fui deportado para México 2 veces. Entonces, hasta la tercera vez fue que yo pude pasar. Pero lo que yo pasé fue la experiencia que yo tuve, fue la primera vez que yo traté de pasar. Yo venía con un familiar mío, un primo, que veníamos con algunas 11 personas más, éramos en total 13 personas que veníamos cruzando el desierto. Nosotros caminamos todos juntos hasta, yo creo que tardamos caminando juntos como una semana, como algunos 10 días caminando juntos. Después, ¿Caminando juntos por dónde? Por el desierto, sí. 10 días. 10 días caminando por el desierto. Entonces, llegamos a un lugar donde nos interceptó migración. Nosotros le decimos el mosco a los helicópteros. Okay. Nosotros teníamos, antes de que eso pasara, ya nosotros estábamos prevenidos. O sea, nos habían dicho que si el mosco llegaba, nos interceptaba, pues tendríamos que dispersarnos. Bernal, quiero hacerte una pregunta. Dígame. ¿Qué significa la palabra mosco? Porque tenemos un público de diferentes naciones que no entiende los términos, la definición de la palabra mosco. Bueno, mosco es un término que se usa, mayormente lo usan los coyotes, los que nos traen, los guías, nosotros le decimos coyotes. Son como una forma de identificar un helicóptero de lo de migración. Es un helicóptero el mosco. Sí, exactamente, un helicóptero de migración. Okay. Que cuando llega, pues, va a recoger a todos los que anden por ahí pasando en el desierto. Entonces, así se le dice, el mosco. Ok, continúa. Uh-huh. Entonces, nos habían advertido que cuando llegara al mosco, teníamos que correr, dispersarnos hacia los lados, correr unos 10 minutos. Y después que ya llegáramos a unos 10 minutos corriendo, teníamos que quedarnos ahí 2 horas. Hasta que ya que pasaran 2 horas, ya el mosco iba a recoger lo que tenía que recoger y tenía que irse. Entonces
Después de 2 horas teníamos que volver al punto donde nos habíamos separado. Okay. Entonces, cuando pasó eso, nosotros regresamos al punto, pero cuando nosotros regresamos al punto, solamente regresó el que le ayudaba al guía y el que le ayudaba al guía, otra persona más y el primo mío y yo. Nos volvimos a juntar, que todos, la mayoría se habían ido. Okay. Entonces nos dijo el ayudante del guía, nos dijo, yo me voy a tener que regresar porque a mí ya no me conviene yo llegar a donde vamos a entregarlos a ustedes. Yo solamente llegar con ustedes, a mí no me conviene, yo tengo que devolverme. Entonces nos dijo, ustedes quieren seguir, si quieren seguir van a tener que irse ustedes solos porque yo me voy a regresar. Entonces el primo mío y yo nos vimos y como ya habíamos caminado mucho tiempo en el desierto, decidimos nosotros continuar. Entonces seguimos caminando, nosotros caminábamos en el día y en la noche descansábamos. Nosotros caminamos tanto que nosotros estábamos dando como vueltas en ese mismo sitio. Wow. Porque había un árbol, ¿verdad?, que estaba ahí. Nosotros descansamos en ese árbol, bebimos agua y nos comimos un poco de la comida que llevábamos, porque tampoco no podíamos ni comer ni beber mucho. Entonces, porque nosotros llevamos solamente un bulto, una mochila, y llevamos poca comida y poca agua. Entonces, nosotros nos detuvimos allí en ese sitio y después nos fuimos. Entonces seguimos caminando y se puede decir que como a los 2 días volvimos a ese mismo sitio. Al mismo sitio. Sí, entonces me dice el primo mío, wow, pero mira, nosotros estamos en el mismo lugar, nosotros no hemos avanzado nada. Digo, ¿cómo así? Nosotros no hemos avanzado nada. Dice, mira nuestra huella. Dice, en este árbol nosotros estuvimos descansando hace 2 días. Perdón. Entonces, seguimos caminando. Nosotros caminamos, después el primo mío me decía, oye, nosotros estamos dando vueltas, estamos caminando aquí, dice, nosotros no estamos yendo a ningún lado. Digo, ¿cómo así? Sí, dice, mira, tú ves este árbol, dice, donde nosotros nos descansamos hace 2 días, nosotros estamos aquí, dice. Digo, ¿cómo va a ser? Sí, dice, mira nuestra huella. Nosotros dimos vueltas y vueltas y volvimos al mismo lugar, dice, aquí está nuestra huella, aquí nosotros bebimos agua, dice, mira, dice, la botella, una de las botellas de agua que nosotros llevamos, dice, mira, yo la puse ahí y ahí estaba la botella. Wow. Y digo, wow, sí es verdad, digo, ¿para dónde vamos a ir? Porque estamos dando vueltas. Le digo, pero no, vamos a seguir caminando, porque le digo, vamos a seguir las huellas de los que han pasado por aquí, porque en sí el desierto hay muchas huellas de la Sí, gente. te marca un caminito. Vamos a seguir las huellas que nosotros más o menos veamos. Y seguimos caminando, caminamos como otros 5 días más. Entonces ya nosotros estábamos cansados porque pues era poca la comida que nosotros llevábamos, teníamos que comer. Nosotros no. En mi casa, mi mamá me preparó unas empanadillas pequeñas que eran con masa de maíz, con habichuela o frijoles que le dicen, con manteca de cerdo. Entonces eso lo hacen así, hacen una bolita y hacen una empanadilla así, y me puso varias. Para ese tiempo ya las empanadillas ya habían cogido moho verde, sí, porque ya era mucho tiempo que nosotros estábamos ahí. Nosotros tardamos para llegar a la frontera, nosotros nos tardamos 1 semana para llegar a la frontera, de mi casa ahí a la frontera. Entonces de ahí tardamos un tiempito más en salir y ya cuando nosotros andamos ahí ya llevamos 3 semanas en el desierto. Entonces esas empanadillas ya se estaban dañando, pero nosotros no teníamos nada más que comer, que solamente eso. Entonces eso y agua. Nosotros le quitábamos a la parte de arriba lo verde y lo que quedaba era lo que nos comíamos. Entonces ya eran varios días así, pues estábamos muy cansados y ahí teníamos poca agua. Después de eso, bueno, cuando nosotros cruzamos ahí, era en tiempo de nieve. Entonces en el desierto hace mucho aire, mucho frío, que no hay donde uno llegar y como cubrirse, alguna cueva o algo, porque eso es desierto todo. ¿Y ustedes no llevaron abrigo? No llevamos un jaque, sí, okay, pero era lo único que llevamos. No llevamos alguna cobija, una frisa, no llevamos nada de eso. Estábamos pasando
ese desierto así. Y pues las cosas que nosotros seguimos caminando hasta que ya llegamos a un punto de donde me dijo el primo mío, dice, ¿sabe qué? Dice, ya yo no voy a seguir, dice, no voy a seguir caminando, ya yo estoy muy cansado, dice, y no estamos yendo para ningún lado, dice, nosotros estamos perdidos, dice, yo no voy a seguir caminando, dice. Y agarró el agua que él llevaba, que nosotros llevamos 2 botellas, ya nada más tenía una mitad, y se bebió un poco y agarró y botó el agua. Yo le dije, ¿pero qué tú estás haciendo? ¿Cómo tú vas a botar el agua? Dice, sí, no, yo voy a botar el agua porque nosotros no vamos a ir a ningún lado, dice, nosotros ya estamos perdidos. Nosotros, dice, estamos caminando sin ir a ningún lado, dice, nosotros estamos, ya no tenemos comida, no tenemos agua, dice, nosotros nos vamos a morir aquí en el desierto, ya no tenemos ninguna salida. Bernard, una pregunta. ¿Qué llevó a ese compañero tuyo a botar esa agua? Bueno, ya el primo mío ya estaba en un punto de desesperación, que perdió como, él perdió ya como el motivo de seguir viviendo. Ya él estaba desesperado y él ya estaba, que él pensó que si botaba el agua, ya era más fácil de que se deshidratara o nos deshidratamos, y como nos íbamos a morir para que ya definitivamente fuera más rápido. Ok. ¿Y más o menos qué tiempo le tomó a ustedes cruzar en esa zona desde que salieron a su casa hasta que se botó el agua? Bueno, desde que salimos a mi casa, bueno, nosotros, como le dije, nosotros tardamos 1 semana en llegar a la frontera de México, desde mi casa. Okay. Y después de mi casa, pues nosotros dando vueltas ahí ya llevamos más de 2 semanas en el desierto. O sea, 3 semanas. Sí, ya casi 3 semanas llevábamos allí dando vueltas en el desierto sin llegar a ningún lado. Ok. Sí. Entonces, pues, yo le dije, no, tranquilo, porque él estaba, que no me escuchaba ya. Él estaba ya solamente fuera de sí. Yo le decía tranquilo, él estaba desesperado, él estaba gritando, desesperado, llorando. Entonces, estaba entrando en pánico. Sí, entonces yo también estaba espantado, porque yo decía, wow, vamos a morir ¿para aquí. dónde vamos a ir? Si es verdad, no tengo para dónde ir, pero yo no quise unirme a su desesperación. Claro. Porque si los dos nos desesperábamos, pues no íbamos a llegar a ningún lado. Yo lo que hice, lo que trataba era de darle ánimos, aunque yo sabía que no teníamos prácticamente, no teníamos escapatoria. Y eso era el desierto que estábamos en un sitio donde no había quien nos ayudara y no teníamos salida. Entonces, y él con la nieve, él se tiró en el piso y empezó a gritar, a llorar, y después se quedó dormido. Entonces yo fui y me retranqué en un pequeño árbol que había ahí. Y entonces yo no sabía qué hacer. Me senté y me puse a pensar, pero yo me recordé que mi mamá me había dado un papel cuando yo salí de mi casa, que es el Salmo 91. Gloria a Dios. Me lo había escrito. Y ella me dijo, cuando yo salí de mi casa, me dijo, cuando tú te sientas que tú estás desesperado, que tú necesitas ayuda, dice, lee esa carta que yo te di. Entonces dice, eso te va a ayudar, te va a dar fuerza. Entonces yo dije, bueno, si eso es porque yo no creía, o sea, yo no era cristiano. Yo decía que era católico para decir que yo iba a alguna iglesia, pero yo no iba ni a la iglesia. Yo lo que hacía en México era yo andaba en las calles, me juntaba yo con los muchachos que viven en las calles fumando y bebiendo, y yo tocaba en una banda de rock. ¿O tú eras músico? Sí, yo tocaba la guitarra con una banda de rock. Entonces yo no sabía de Dios, para nada. Yo de verdad, yo decía que yo era católico para que dijeran que yo creía en algo, pero yo no, en verdad yo no creía en Dios. O sea, no lo tenía como en mi corazón, nada de eso. En esa ocasión, yo agarré y dije, bueno, yo voy a hacer caso de lo que mi mamá, porque a pesar de todo, como era, yo siempre respetaba a mi mamá.
ella siempre ha sido muy importante para mí. Entonces yo agarré y yo saqué la cartita y me la puse a leer. Me puse a leer el Salmo 91, que decía que aunque ande en el valle de sombra y muerte, y lo que dice el capítulo entero, o sea, el Salmo 91, el versículo completo. Entonces yo lo leí y después agarré y me puse a pensar. Mi mamá me decía siempre, porque yo veía cómo ella oraba, yo no había orado. Y yo dije, bueno, yo me voy a poner de rodillas y voy a pedirle a Dios, a ver si es verdad que Dios me va a ayudar. Entonces yo oré y en mi oración yo le pedí a Dios, le dije, mira, yo nunca he te pedido nada. Yo nunca he acudido a ti por ayuda, por algo. Entonces, mi mamá dice que tú eres Dios y que tú nos puedes salvar de cualquier situación. Yo le pedí a Dios, le dije, bueno, si tú puedes salvarme, sálvanos, porque no tenemos salida, no tenemos ya ninguna forma de sobrevivir. Entonces, mi mamá creía en ti. Yo quiero creer en ti, yo quiero que nos ayudes, porque nosotros estamos perdidos, no tenemos salida, no tenemos escapatoria. Y si tú no nos ayudas, pues nos vamos a morir aquí. Entonces yo le dije a Dios, échanos la mano, sálvanos, ayúdanos a salir de aquí. Y yo voy a creer en ti, si es verdad que tú nos salvas. Porque yo estaba seguro, completamente seguro, que nosotros no íbamos a pasar de ahí. Pues ya no teníamos cómo sobrevivir, no teníamos comida. Una botella de agua que yo tenía, yo en mi pensamiento decía yo, ¿cuánto nos va a durar más esta agua? Y no sabían a dónde iban. Y no teníamos dónde ir, no teníamos. Entonces, después de que oré, después de cuando yo terminé de orar, yo sentí como una tranquilidad. Me quedé sentado y yo volteé hacia donde estaba mi primo. Ya mi primo estaba durmiendo, él estaba hasta roncando. Y dejaba en la nieve. Dicen que cuando a alguien se le van las fuerzas y todo, lo que le dan un sueño, y después de ese sueño no despierta más. Gloria a Dios, Bernard. Qué bueno. Después de ese sentir que sentiste, de que esa voz te hablara interiormente, pensamos que puede ser el Espíritu Santo que te habló. ¿Qué tiempo duraste caminando buscando ese resplandor? ¿Qué tiempo más o menos? Bueno, yo no me recuerdo bien exactamente para decirte tantos días, pues yo creo que fueron como 4 días. 4 noches, perdón. 4 noches. 4 noches Wow. que nosotros caminamos. Y en verdad, yo puedo decir que después de ahí, fue como que yo tuve más fuerza para caminar. Como que yo caminé, ya yo no sentía ya el cansancio. No sentía yo desesperación. ¿Y el primo? El primo ¿Se había calmado? se había calmado. De que cuando él vio que nosotros íbamos caminando y cada vez nos íbamos acercando más a ese resplandor, entonces él entendió y él dijo, es verdad, porque si es que seguimos ese resplandor Sí. es una ciudad. Claro. Dice, entonces a un lado vamos a llegar y nosotros seguimos caminando siguiendo ese resplandor. Entonces, como 4 días caminamos, 4 noches caminamos por el desierto y llegamos a un pueblo de Arizona que se llama Dennis, Arizona, es esa parte donde nosotros llegamos. Ok. Ese era el resplandor de la ciudad que nosotros seguimos. Bendito sea Dios. Sí, entonces fue que llegamos a una casa que estaba desbaratada, pero en esa casa que estaba desbaratada, yo omití algo, que como a los 2 días que nosotros llevábamos caminando, llegamos a un sitio donde había muchas mochilas que habían dejado, tal vez llegó alguna persona a recoger a algunas personas y las personas dejaron sus mochilas. Y ahí en eso encontramos latas de comida, encontramos agua. Wow, gloria a Y Dios. encontramos sardinas de esas sardinas de jamón y muchas cosas. Sí. Nosotros como quien dice, como si hubiéramos llegado a una tienda, a una bodega. Nosotros hasta soda nosotros nos llevamos de ahí. Dios es maravilloso. Ahí fue que nosotros nos comimos bien y seguimos caminando con los bultos llenos. Santo, gloria a Dios. Sí. Una provisión. Una provisión. Y seguimos caminamos 2 días más después de eso. Y entonces
Llegamos al sitio donde le digo, Dennis, Arizona. Llegamos a una casa que estaba desbaratada. Esa vez nosotros no pudimos cruzar para acá, pero llegamos a una salida del desierto. Nosotros llegamos a una salida, incluso nosotros duramos en esa casa duramos como 4 días más, ahí en esa casa abandonada. Y después seguimos caminando. Cuando seguimos caminando por esa misma ciudad, por ese mismo pueblo, nos agarró migración. Wow. Y nos regresó de nuevo para México. Pero estábamos bien porque nosotros salimos de esa angustia que teníamos cuando nosotros estábamos en el desierto. Ok, tú me cuentas que esa práctica ustedes la hicieron varias veces, 3 veces, tratando de cruzar, y 2 veces lo deportaron. 2 veces nos regresaron y la tercera vez nosotros pudimos pasar. ¿Puedes tú contarle a esta audiencia de La Voz de Dios esa última experiencia? ¿Cómo llegaste a cruzar? ¿Cómo fue esa travesía? La última vez que nosotros logramos pasar. Sí, la última vez. La última vez cuando nosotros logramos pasar, no pasamos solos, nosotros pasamos con 72 gentes, éramos en total, el grupo grande. Sí. Sí, nosotros en esa ocasión nosotros duramos una semana de trayectoria. En el desierto. En el desierto, okay. Sí. Nosotros, es verdad que pasamos un poco de trabajo, pero no fue lo mismo que cuando estábamos solos. Había alguien que lo estaba dirigiendo. Llevábamos 3 guías. Okay. 3 guías, cada guía llevaba un grupo, pero éramos todos juntos, sí. Éramos 72 personas que logramos pasar. Y al llegar a la frontera, allá a Estados Unidos, sí, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, nosotros tardamos un tiempo en una casa que les dicen casa de seguridad, que es a donde llega toda la gente que pasa, y después de ahí los van yendo a buscar los familiares, los mandan a buscar, mandan carros con varias personas, como es para Pensilvania. ¿Cuántos vienen para Pensilvania? No, que son un grupito que mandan una minivan con toda esa gente que vienen para acá. Okay. Y lo van repartiendo según al estado que vayan, al lugar donde vaya la ciudad. Sí. Oh, gloria a Dios. Esa fue la última vez que nosotros pudimos pasar. Nosotros éramos un grupo grande, pero pasamos todos en esa última ocasión. ¿Y cómo después de esa experiencia tú conoces a Dios? ¿Quién te llevó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, lamentablemente es muy, muy triste porque es como los pasajes de la Biblia, cuando los leprosos que fueron curados, sí. Que a veces no beneficiamos del Dios, don, de la sanidad, pero no agradecemos. Pero no regresamos, no agradecemos lo que Dios hace por nosotros. En ese tiempo yo logré pasar para acá, estuve así, pero yo no acepté a Dios. No lo acepté durante mucho tiempo. Después de eso yo tardé como algunos 5 años para yo poder volver, volver a saber de Dios. Bernal, yo creo que este testimonio tendrá una segunda parte, porque sí. Tú tienes otra experiencia más fuerte, difícil, que la que te llevó a conocer al Señor. Sí. Pero nos gustaría, antes de terminar esta sección, que tú le digas al público cómo fue esa experiencia cuando conociste al Señor. ¿Qué te llevó ahí a aceptarle como único y suficiente Salvador? Bueno, yo lo que le puedo decir es que Dios se fue acercando a mí lentamente. Así como quien dice, yo te ayudé aquella vez, te vuelvo a ayudar otra vez. Y como que Dios tenía eso para mí, como que Dios me estaba trayendo cada vez más a Él. En esa ocasión, yo viví un tiempo aquí con mis primos, los deportaron a ellos. Yo me fui para otro lugar a vivir. Después en ese lugar vivíamos 3 gentes. Una de las personas se quedó con el dinero de la renta durante 3 meses y nos botaron. Wow. Sin nada nos cambiaron la chapa de la llave del donde nosotros vivíamos y nos botaron sin ningún tipo de ropa ni nada con la que teníamos puesta. Nos mandaron. Entonces de ahí yo un amigo mío que yo conocía me llevó donde otra persona para que yo me quedara ahí porque yo no tenía dónde quedarme. Entonces yo fui a dar donde 2 personas que eran muy peligrosas
eran, como en Santo Domingo le dicen jalopeadores, que hacían cosas. Joloperos. Y que vendían droga, que hacían droga. A uno le decían el culebra y a otro le decían la flaca. Entonces con esas dos personas yo fui a vivir. Ajá, entonces hubo una persona que fue el que me ayudó a aprender construcción, que él era un constructor, que yo creo que Dios fue el que lo mandó a sacarme de ahí. Porque él fue a entregarles una cosa, porque miren, yo sé que cuando Dios tiene un propósito, no importa a quién tenga que usar para que su propósito se realice en la persona que Él desea que tenga esa salvación. Entonces había un hombre que Él les vendía, a ellos les llevaba lo que ellos hacían, y fue y me vio y entonces me dijo, se acercó a mí y me dijo, oye, ¿y quién tú eres? ¿Qué tú haces aquí con ellos? Le dije, no, yo lo que pasa es que yo no tenía dónde vivir y me vine donde ellos. Entonces me dice, ¿pero tú los conoces a ellos? Le dije, no, un amigo mío me trajo aquí y me dijo que mientras tanto me quedan aquí. Dice, tú tienes que salirte de aquí, dice, pero es huyendo. Wow. Porque dice, a estos dos, dice, la policía los anda buscando. Hace 10 años que los andan buscando a ellos. Dice. Y otra, aparte de la policía, hay tigres que ellos tienen cuenta pendiente. Que tienen cuenta pendiente y entonces si no lo encuentra la policía, lo van a encontrar los tigres. Y si tú estás con ellos, dice, tú vas a ser parte de eso. Entonces me dijo, mira, yo trabajo en construcción, me dijo, si tú quieres, dice, me puedes ayudar, dice. y pues yo te doy algo mientras tanto, dice, y te doy donde tú puedas estar viviendo, dice, porque yo estoy haciendo una casa y esa casa está desocupada, tú te puedes ir para allá. Gloria a Dios. Sí, imagínense que en esa casa donde vivían ellos no había luz en tiempos de nieve, no teníamos calefacción, no teníamos comida. Ellos lo único que conseguían era para subir. Sí. Y yo, por lo poco que tenía yo algunas prendas y cosas, lo iba a empeñar para comida. Pero ellos todo lo que conseguían era para eso. Y entonces, sí, en esa ocasión, el hombre, aunque él no era cristiano, pero él siempre me decía, mira, tú tienes que honrar a tu mamá, dice, todo el tiempo. Haga lo que tú hagas, siempre mándale su dinerito a tu mamá, dice. Que eso Dios lo ve, dice, y Dios nunca te va a desamparar. Amén. Él siempre me hablaba del Señor de los ejércitos. Decía, el Señor de los ejércitos siempre te va a cuidar. Si tú siempre dice, ves por tu mamá, dice, y siempre le das su dinerito a ella, dice, te va a ir bien. Dice. Y siempre así me iba hablando de eso. Gloria a Dios. Bernard, pero qué bendición ver a Dios obrando a través de esa experiencia que tú has vivido. Primero el Señor usó a tu mamá para darte un salmo. Sí. Luego te lleva al desierto y te muestra el resplandor para que llegues como punto de llegada a ese lugar. Y según estoy escuchando ahora, usa a ese Señor que Dios te lo puso ahí para bendecirte. ¿Fue a través de Él que conociste al Señor? No fue a través de Él. Yo más bien creo que fue Dios usándolo a Él. Porque como le digo, Él no era cristiano, pero Él me daba siempre buenos consejos. Claro. Siempre me decía que yo tenía que honrar a tu madre. Que honrar a mi Eso madre. Es bíblico. Sí. Tú sabes que la Escritura dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que nuestros días sean largos sobre la tierra. Eso es una promesa de parte de Dios. O sea, Él te estaba hablando con base bíblica. Sí. Dios es maravilloso. Y vemos como Dios está usando, como decimos nosotros los cristianos, hasta las piedras para hablarte. Sí. En este caso, utilizó a este Señor para hablarte con palabras bíblicas, como es Jehová Dios de los ejércitos, esa promesa de honrar a nuestros padres, que es muy importante para nosotros ser bendecidos, no solamente económicamente, sino en salud y en larga vida. ¿Puedes tú continuarme diciendo cómo llegaste a los caminos del Señor? Bueno, sí, yo después de eso, cuando yo empecé a trabajar con él, en verdad fue de mucha ayuda para mi vida, porque yo cambié yo fui cambiando poco a poco los pensamientos que yo tenía antes, que era como que tenía que sobrevivir por mis propios méritos. Sí. Entonces yo fui cambiando esa idea con las palabras que a veces, como yo le digo, él no era cristiano, nada, pero siempre me daba consejos
que eran bien para mi vida, que me hacían bien. Él me decía, mira, cuando tú trabajes y tú cobres, siempre apártale una parte para tu mamá, que eso es para que ella tenga siempre un sustento, dice, y para que a ti te vaya bien, porque si Dios ve que tú le das a tu madre, dice, Él nunca te va a desamparar, Él te va a bendecir, me decía. Entonces, sí, empecé a trabajar con Él me enseñó a trabajar, lo que yo sé ahora, trabajar construcción, fue gracias a ese hombre. Él me enseñó mucho sobre la cosa de la construcción. Él era, en verdad, hasta ahora, él fue deportado. Él fue deportado a Santo Domingo porque él es dominicano. Él es dominicano, sí. Entonces, él fue deportado porque después de eso, pues él como yo le digo, él hacía cosas indebidas. Entonces se juntó con otro, después yo dejé de trabajar con él. Se juntó con otras gentes y lo metieron al medio. Entonces lo deportaron. Lo deportaron, qué pena. Pero yo seguí trabajando. Yo me fui a trabajar en una factoría y entonces ahí conocí a una persona que él es cristiano. Él me invitaba a su iglesia y eso, y yo escuchaba yo veía la forma de vida de él. Y él era una persona que siempre, nosotros siempre aquí hay mucha gente, los hispanos siempre dicen que los boricuas no trabajan. Él era boricua y él era una persona que trabajaba bastante, mucho. Trabajador. Incluso yo puedo decir que trabajaba hasta más que yo. Porque él me decía, miren, cuando uno viene a trabajar, dice, y el trabajo, dice, no es que le vengamos a trabajar a la empresa o al jefe, sino que cuando uno viene a trabajar, dice, es trabajando como para Dios. Para Dios. Así dice la Escritura. Entonces dice, yo no trabajo, dice, para quedar bien con el jefe, o por hacer quedar mal a los otros que no trabajan, dice. Yo no, dice, yo lo hago para agradar a Dios, porque yo sé que estoy cumpliendo con mi parte. Dice. Amén. Entonces yo a veces decía, wow, pero es que nosotros estamos trabajando de más, mucho más que aquellas personas. Dice, pero eso no importa. Dice, yo vine a trabajar, dice. Amén. Entonces, si me invitaba a su iglesia y así, bueno, pues ahí fue que yo me fui acercando ya más a Dios, porque yo me gustó la forma de cómo él era. Y entonces yo dije, wow, si es una persona así, bien, yo quiero ser también así como él. Y de hecho yo sentía que Dios me había ayudado mucho. Y que el acercarme a Dios, yo aceptar a Dios era como yo hacer lo que tenía que hacer desde un principio. Sí, entonces ahí fue que yo me empecé a congregar en la iglesia de él, y fue que yo acepté al Señor y de ahí yo empecé a ser cristiano. Gloria a Dios, tenemos un testimonio que va para una segunda parte. Así que le invitamos a nuestros amigos de La Voz de Dios a que se mantengan ahí, porque Bernal va a seguir dando el testimonio de una parte difícil que también vivió. Dios le bendiga. Si hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, estamos dispuestos a orar por ti. ¿Quieres hacerle un llamado a esas personas que están allí mirando tu testimonio, Bernal? Bueno, yo me gustaría recomendarle a todo aquel que no tenga a Jesús como su Salvador, que lo acepte, porque en verdad aceptar a Jesús no es uno hacerle el favor a Él, sino es uno hacerse el favor a uno mismo. Amén. Aceptarlo, porque uno va a pasar momentos difíciles, momentos en los que con nuestras propias fuerzas no podemos seguir, pero es bueno saber que contamos con un Padre que te ama, que te cuida, y es verdad, los momentos difíciles van a estar ahí, pero es bueno que cuando esos momentos difíciles vengan, uno no esté uno solo, sino que esté uno cubierto por la sangre del Señor. Y eso es algo que yo le recomendaría a toda la gente, que acepten a Dios, porque es algo muy bueno para nosotros mismos. Eso es lo que yo le recomendaría a toda la gente. Amén. Ustedes que están ahí escuchando este poderoso testimonio de nuestro hermano Bernal, pueden observar que nuestro hermano está recostado. Es parte de otro proceso que está viviendo nuestro hermano Bernal, que más adelante le estaremos contando. ¿La verdad? Sí, claro que sí. Así que yo quiero hacerle un llamado a los que están allí, si quieren aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Ahí donde estás, cierra tus ojos, quiero orar por ti. Si vas a aceptar a Cristo, levanta tu mano ahí, vamos a hacer una breve oración para que hoy mismo, si Cristo viene, te vayas con Él, y si tenemos que partir, puedas llegar al reino de los cielos. Ora conmigo.
Padre eterno que estás en los cielos, te pido perdón por mis pecados. Señor, en esta hora te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me aceptes, Señor, en tu reino. Te acepto como único y suficiente Salvador. Que tu Santo Espíritu entre a mí y me ayude a avanzar en este camino. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén.